Bueno, entonces como les comentaba, vamos a dar inicio a nuestra nueva clase sobre operación económica en sistemas eléctricos de potencia. Ya la clase pasada habíamos revisado todo lo que tenía que ver con el contenido del curso, los diversos aspectos que dicen relación con despacho económico, con predespacho, principalmente, y las distintas formas de resolver estas reparticiones óptimas de lo que son los niveles de potencia. Así que en la clase de hoy vamos a estar revisando varios ejercicios que he agregado a las láminas. Ahí en el aula virtual he actualizado el PDF de este capítulo y que por lo tanto contiene estos nuevos ejercicios que yo les he agregado, así que les solicito que posterior a la clase la puedan bajar para que puedan tener el detalle de los ejercicios. Habíamos quedado, yo por lo menos, comprometido en que íbamos a tener que desarrollar este problema y que decía relación con determinar primero el despacho económico, considerando lo que eran los límites térmicos, límites de potencia, que es lo mismo, y posterior a ello poder considerar lo que son los límites asociados a las restricciones ambientales. ¿Quién lo resolvió? ¿Quién resolvió el despacho económico primero en su primera etapa? Es decir, la optimización de F1, F2 y F3. Tú lo hiciste, Joaquín. ¿Alguien más que lo haya hecho? El Bastián me dice que no pudo. ¿Y la Fran? ¿O el Camilo? ¿O el Cristóbal? ¿O el Mario? Ya. Bueno, entonces, Joaquín, tú que lo hiciste, ¿cuánto te dieron las potencias P1, P2 y P3 en el primer proceso de optimización? Yo aquí les agregué la resolución, les puse para despacho económico de carga considerando solo límites térmicos o de potencia. Joaquín, ¿te dio 37,5, 87,5 y 75? Perfecto, listo, estamos ok. Bueno, yo aquí lo hice matricial, no sé cómo lo resolvió Joaquín, si despejando en uno, reemplazando en otro, o estableció el sistema de ecuaciones. Tal cual como les comenté en la clase anterior, aquí da igual. Ya yo no me voy a preocupar sobre cuál es la forma en que lo resuelven, dado que esa es materia pasada, digamos, en asignaturas previas para poder llegar aquí. Así es que, bueno, los que no lo hicieron van a tener que creernos a mí y a Joaquín que los resultados efectivamente son esos. Entonces, la segunda pregunta que yo les pedía, en este caso ustedes, bueno, en la primera había que revisar si estos números se encuentran dentro de los límites térmicos o de potencia de este problema. Aquí los tenemos. Joaquín, yo ahí cambié la lámina porque aquí decía un menor y un mayor, no decía mayor igual, así que yo le he agregado aquí el igual para que un poco considerar exactamente estos números y no estar viendo que el límite es 79,9999 y no el 80. Así que yo le he agregado aquí el es igual a la lámina. Así que había que revisar, es necesario siempre revisar estos límites de potencia. En este caso, los límites son 80, 100 y 80, y que, como podemos verlo, todas las tres unidades de generación cumplen esos límites de potencia. Aquí además siempre se pueden agregar otras preguntas como determine cuál es el costo de producción por hora de cada una de las centrales. Y eso no es más que tomar los valores de potencia y reemplazarlos en las funciones de costo y nos van a dar los costos por hora, ¿ya? Podrían incluso yo pedirles calcule los kilogramos emitidos de NOx al medio ambiente por hora y no sería más nuevamente que reemplazar los valores que a mí me han dado en las funciones de emisiones, ¿ya? Yo no, en este caso no he hecho esas consultas, pero ustedes asuman que podrían ser preguntadas y no es más que reemplazar en los valores y entregarlos, ¿ya? En la solución número 2, aquí aparece
la pregunta, que sería exactamente la misma, realizar el despacho económico de carga considerando en este caso límites térmicos y los límites del NOx. Así que si considerásemos los límites térmicos, la respuesta a esta parte número 2 sería exactamente igual a la parte número 1, donde evaluando los límites térmicos nos daríamos cuenta que todos cumplen. Pero si evaluamos los límites de emisiones de NOx, es decir, reemplazamos estos numeritos en las emisiones, vamos a llegar que la emisión de la central 1 es 2.920, la 2 4.276 y la 3 7.451. Revisamos estos números de emisiones respecto de los límites térmicos, 5.500, 4.900 y 4.950, nos podemos dar cuenta que la unidad número 3 no estaría cumpliendo esos límites. Entonces, tal cual como uno de ustedes en la clase anterior me dijo, en ese caso entonces habría que determinar cuál es la máxima potencia que debería producir esa central en función de ese límite térmico. Así es que en este caso, el P sub 3 es la emisión número 3 de la central 3. Esto hago la resolución de este sistema de esta ecuación, de ecuación cuadrática que tenemos aquí, y evidentemente aquí vamos a tener dos soluciones, una da negativa y la otra da este 50, que es el que aquí aparece. Y eso quiere decir que entonces vamos a fijar el P3 en 50 y dado que la demanda de este problema son 200, debo yo entonces repartir los 150 restantes entre P1 y P2. Y vuelvo a resolver mi problema, pero ya sin considerar en la ecuación el valor de P3. Así es que me voy a quedar con un sistema bastante más reducido, donde solamente voy a tener la participación de P1 y P2. Con eso, entonces vuelvo a reemplazar los valores de P sub 1, P sub 2, que me estarían dando 50 y 100 en este caso, me estarían dando un lambda 228 y estaríamos considerando entonces los límites térmicos de este sistema. Creo que aquí lo que me falta incorporar, y ahora me estoy dando cuenta que, la resolución que hice, es que no he revisado los límites térmicos, o sea, los límites de las emisiones. Así que, por favor, con su calculadora, ustedes y yo, tratemos de revisar si esta nueva condición cumple los límites de emisiones. Me preocupa sobre todo la central número 2, ¿ya? Que ha aumentado su potencia respecto de la condición anterior. Fíjense que anteriormente era 87,5 y luego fue 100. Y ahí me está diciendo el Joaquín que los cumple. ¿Tú lo revisaste, Joaquín? El 100 en la planta 2 es el límite. Perfecto. Listo. Ya, ahí sí. Entonces, de todas maneras, para efectos de generalizar esta pregunta, aquí habría que, después de revisar estos límites térmicos, revisar los límites de, en este caso, de emisiones. Yo aquí voy a agregar un pequeño comentario, revisar límites de emisiones. Ya. Entonces, ahí, listo. Entonces, incluso voy a colocarle, en este caso, todas cumplen. Ya. Entonces, ese sería el procedimiento entonces para poder realizar este ejercicio. Ya. ¿Alguna consulta respecto de este problema? Que había quedado pendiente su resolución. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No hay consultas? No hay consulta. Bueno, sigamos entonces avanzando porque, bueno, después nosotros estuvimos viendo en las láminas lo que es el predespacho, etcétera, etcétera. Así que aquí viene un nuevo ejercicio que ha agregado. Dice, considere que las funciones de costo de combustible para tres centrales termoeléctricas, F1, F2 y F3, determinen los megawatts de potencia que deben generar cada central de manera a minimizar
el costo de combustible con una demanda de 250 megawatts, teniendo presente como restricciones los límites de potencia de generación de cada central. Así que nuevamente, aquí hay otro problema donde nos dan los valores de, en este caso, de costos de combustible por hora de la central 1, 2 y 3, y me dan los límites de potencia, de 10 a 100, de 10 a 100 y de 10 a 100, todas exactamente iguales. Así es que en este problema, ustedes me dirán, es bastante más simple que el que vimos anteriormente, así es, determinamos de nuevo el sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver. Con este sistema de ecuaciones determinamos los valores de P1, P2 y P3 y nos percatamos de que en este caso P2, que debe tener como máximo 100 megawatts, tiene en este caso 108.3 y por lo tanto está sobre el límite, ya está sobre el límite. Aquí nuevamente vamos a tener que fijar en este caso el P2, y repartir el resto de la demanda, que para este ejercicio son 250 megawatts. Repartimos entonces los 150 megawatts que nos están quedando entre 1 y 3. Así que volvemos a establecer el sistema de ecuaciones, y con este sistema de ecuaciones determinamos que P1 debe ser 64.2 y P3 87,5. Revisamos entonces ahí los límites de potencia, en este caso son todos 100 por el lado alto, así que da 64.2, 87,7 y por lo tanto todos cumplen los límites respectivos. Aquí en este ejercicio yo le he agregado el calcular los costos en pesos por hora, y lo que vamos a hacer entonces es reemplazar los valores de 100, perdón, de 64.2, de 100 y 87,5 en las funciones de costo, de tal forma de tener los costos de producción de cada una de las centrales. E incluso la pregunta podría ser determinar los costos totales de producción de este sistema, y que en este caso correspondería a la suma de los costos de cada una de las centrales en 62.592 pesos por horas en este problema. ¿Se entiende también este problema? ¿Hay alguna consulta en él? Es bastante simple porque no es más que resolver el sistema de ecuaciones, revisar límites y fijar los límites en función a lo que nos pueda estar dando. Recuerden que aquí el trasfondo de este problema, de lo que me está diciendo, es que la central número 2 es muy barata respecto del resto de las centrales. ¿Cómo uno podría observar esa situación? Es que básicamente, miren, la central 1 y la 2 tienen iguales factores que acompañan a las potencias al cuadrado, tienen iguales. Ya sabemos que entonces que la central 1 y 2 son más baratas que la 3, pero ¿cuál de las dos es más barata? Es que porque aquí tenemos un factor un factor asociado 216 versus 204, y por eso que la central número 2 me da más económica y me da que debiese producir más que la central número 1. Joaquín, cuéntame o escríbeme. Ya, no viniste a la clase anterior o no la repasaste, entonces Joaquín, te he pillado. Tú tienes que venir aquí a las primeras láminas, donde aquí un poco se muestran cómo se obtienen estas ecuaciones, y que en este caso son ecuaciones que se obtienen a partir del gasto de combustible. ¿Ya? Dijimos que habían dos tipos la del gasto de combustible y la del costo de combustible. El gasto del combustible se determina en función a cuánto combustible yo voy gastando para producir, cuánto gas, cuánto carbón, cuánto petróleo, cuánto biocombustible le estoy colocando a la central, dependiendo incluso del carbón. Incluso se hacen estimaciones preliminares del poder calorífico de cada uno de estos elementos, con los cuales yo hago, con estas centrales termoeléctricas, poder generar este vapor a altas presiones. Y una vez que yo tengo el gasto en kilocaloría, en este caso, un poco para establecer alguna unidad en particular, se multiplica por el precio de ese combustible y me termina dando la función de costo de combustible en función a los megawatts, que generalmente tienen una forma muy similar a la que te estoy mostrando, que
Ya, estimados alumnos, ¿me escuchan bien? He vuelto. Sí, ahora sí que sí. Oye, Joaquín, ¿hasta dónde quedamos con la explicación? ¿Alcanzaste a escuchar la explicación o nada de la explicación? Te escucho algo. Voy a repetirlo de nuevo entonces, Joaquín. Joaquín, yo te estaba comentando de que estas curvas, lo que se hace, hay dos tipos de curvas, la de gasto de combustible y la de costo de combustible. La de gasto de combustible es una medida que se obtiene en función al poder calorífico de cada uno de los componentes con los cuales se produce este vapor a presión en las termoeléctricas, que a depender del carbón, del tipo de carbón, del gas, del tipo de gas que utilizan, y por lo tanto se establece una relación entre la potencia que se produce versus, en este caso, los kilocalorías, o sea, la cantidad de energía que hay en ese proceso. Y luego el costo de eso, o sea, el valor de ese combustible se multiplica por el costo y se obtienen estas curvas que un poco hacen la representación del costo de combustible versus los megawatts. Yo le estaba mencionando que en general son todas curvas que tienen esta forma y que son curvas que se modelan muy bien a través de una curva cuadrática, pero de todas maneras, tal cual como nosotros lo hemos visto aquí en las clases, el componente cuadrático es bien pequeñito. Fíjense que aquí está el componente cuadrático y en estos ejercicios que hemos estado haciendo, siempre ese componente ha sido bastante pequeño comparado con el componente que acompaña a los valores de potencia en términos lineales. ¿Ya? Ahí sí, Joaquín. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí cualquier consulta que tengan como la de Joaquín me interrumpe. Ya, estábamos revisando este problema y ya habíamos terminado. ¿Alguna otra consulta respecto de este problema? ¿No? ¿No? Entonces seguimos avanzando. Miren, aquí les agregué otro problema eh, que tiene que ver con el cálculo iterativo de los coeficientes de lambda. Recuerden que en las láminas anteriores nosotros estuvimos viendo la forma de poder hacer los cálculos, pero de manera iterativa en este proceso. Incluso esbozamos aquí parte de este ejercicio para poder determinar los valores de lambda y los valores de potencia propiamente tal, ¿ya? Así que por eso que yo he agregado aquí un ejercicio de cálculo de los valores eh, de potencia en función de manera iterativa y en función a una ecuación que rija las pérdidas de mi sistema. Dice, el costo de producción en pesos por hora de tres grupos térmicos junto a sus restricciones de operación son los mostrados a continuación. Ahí están. Mira, de nuevo, el coeficiente cuadrático es pequeñito. Y están los límites de potencia. 10,85, 10,80 y 10,70. Y suponga que se conoce la función de pérdida del sistema en función a las potencias de las unidades. Aquí está. Me dice que las pérdidas del sistema tiene este factor para P sub 1 al cuadrado, este factor para P sub 2 al cuadrado y este factor para P sub 3 al cuadrado. Suponga que se conoce la función de pérdida del sistema en función a las potencias de las unidades. Calcular el despacho económico si la demanda total del sistema es de 150 megawatts. Resuélvalo de manera iterativa considerando un lambda igual a 8 como lambda inicial. Y muestre todos los pasos y cálculos para dos iteraciones expresando el lambda 2 y el lambda 3. Ya, ¿se entiende lo que hay que hacer en este problema? Es exactamente lo mismo, pero dado que tenemos una función de pérdida, nosotros debemos hacerlo con el método iterativo, considerando que el método de los costos incrementales no podemos aplicarlo directamente considerando una función de pérdida, sino que debiese ser a través de algunos factores de penalización, etcétera, y hay que hacer algunos ajustes. Así que por eso que yo les enseñé en las láminas anteriores la función utilizando el método iterativo. Así que aquí lo vamos a mirar, aquí está el procedimiento completo. El procedimiento completo lo vamos a revisar ahora. Lo primero es que tenemos la forma de estas funciones y la forma de lo que es las pérdidas, un poco para ponernos de acuerdo con la nomenclatura.
Esto también está en las láminas anteriores. Me dicen que parta con un lambda igual a 8. Así que con ese lambda, para cada una de las potencias de las centrales que yo tengo, que son 3, voy a determinar el valor de P sub i que va a ser capaz de entregar. Tengo las funciones de costos de cada una de ellas. Fíjense que aquí me queda el lambda de la iteración actual, 8, menos el beta de la iteración 1. Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Eso estaba acá. El beta iteración 1 es un 7. Fíjense, ahí está. Es un 7, así que por eso que aparece un 7, más 2 el gamma, que es el que acompaña al valor cuadrático, el 008, ¿ya? Así que aquí está 2 por el 008, más el lambda, el 8, por el beta sub ii, que este corresponde al valor que acompaña a la potencia P1 en función de las pérdidas. Así que ese es un 0.30218, y eso es lo que aparece aquí escrito. Así que de esta manera yo calculo el valor de P sub 1 y me da 51.36 y algo más. P sub 2, mismo procedimiento, 78. P sub 3, mismo procedimiento, 71. Así que, dado que tengo el lambda, he calculado los valores de P. Con esos valores de P, voy y determino los valores de pérdida. ¿Cómo calculo los de pérdida? Porque tengo los valores de potencia, y con los valores de potencia reemplazo en la ecuación de pérdida, y por lo tanto voy a tener el valor de pérdida, 2.8864. La variación, entonces, de estos valores de P para esta iteración van a ser la demanda que yo tengo, los 150, menos el valor de pérdida, menos la sumatoria de las potencias que he calculado, 51, 78 y 71. Así que esto me da una variación del delta P de menos 48. Con esa variación de delta P, yo calculo las variaciones de lo que son la sumatoria de cada uno de los valores de los 152 que corresponden a las variaciones de las potencias en función a los lambda. Aquí está. Me da 152. Entonces hago el delta P dividido por la sumatoria de los delta P en función a los de lambda. Aquí había hecho este cálculo, aquí tenía el otro, y por lo tanto me da una variación de lambda de menos 0.31552. Así que tengo mi lambda anterior de 8, le resto en este caso el 0.3155, me da un 7.6645. Así que para esta iteración, el valor de lambda sería de 7.6845 y los valores de potencia de 51, 78 y 71, que ya sabemos que existe un error aún en este proceso de menos 48.11, en este caso megawatt, dado las unidades que tenemos. Y con esto entonces parto la segunda iteración, que voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Con el lambda calculo nuevamente las potencias, es decir, todas estas ecuaciones se mantienen exactamente igual menos ese 8. Ese 8 cambia por un 7,6845. Calculo los valores de potencia. Con esos valores de potencia me voy a la ecuación de pérdidas y vuelvo a calcular un nuevo valor de pérdida. Con ese valor de pérdida determino la sumatoria de los P, que son estos valores que tengo aquí, y determino ese delta P. Con ese delta P hago las variaciones de P respecto de lambda a través de esta ecuación de todos estos valores que están aquí. Lo que van a cambiar van a ser los valores de P que voy a tener aquí. Ahí tengo los valores de P. Y por lo tanto, con estos valores que voy teniendo aquí, es que entonces calculo la variación del lambda nuevamente, y con el lambda de 765 más esta nueva variación que me va a dar, me da el siguiente lambda. Eso es lo que ya está aquí en términos resumidos. Miren, ahí se me borró cuando le hice el traspaso, pero es un 35. Es un 35, 64 y 52, me da un valor de pérdida de 1.7169. Hago la variación de las potencias respecto del lambda, 154,5. Hago el cálculo correspondiente y por lo tanto ya tengo un nuevo valor de lambda que con el lambda anterior me da 7.679. Fíjense cómo ya empiezo a converger a estos valores, y que el valor de la variación de potencia, esto que me tiene que cuadrar, que tiene que ser ojalá 0, fíjense que en la versión anterior iba en menos 4811 y ahora ya voy en menos 0.8395. En este ejercicio solamente me piden 2 iteraciones,
Yo los invito a hacer una tercera para ya saber qué pasa con el valor de delta P3 y determinar entonces cuál sería el lambda y los valores de potencia de cada una de las centrales. ¿Se entendió este nuevo ejercicio que les ha agregado? Joaquín me dice que sí. ¿Los demás están ahí? ¿Alguien que pueda aclararle alguna parte de este problema? Que básicamente es seguir las ecuaciones que habíamos visto en las láminas anteriores. La Fran me dice que sí, perfecto. Ya dice que sí. Profe, ¿esta PPT se actualizará en el aula o ya está? El Bastián llegó tarde nuevamente, pues yo partí, Bastián, diciendo que la lámina ya estaba actualizada en el aula. Le puse versión 2. Ya, bueno, entonces está el ejercicio. Ustedes podrían haberlo resuelto igual, porque tenían las ecuaciones arriba, había parte del problema resuelto, pero yo aquí les quise agregar 2 iteraciones para que sí tuvieran el ejercicio completo. Agregué aquí otro nuevo ejercicio, me parece que este es el último, sí, este es el último que yo agregué. Dice, considere que las funciones de costo de combustible para 3 centrales termoeléctricas son F1, F2 y F3. Determine los megawatts de potencia y los costos por hora que deben generar cada central a manera de minimizar las emisiones de NOx para una demanda de 250 megawatts, teniendo presente como restricciones los límites térmicos de cada generación, así como los valores máximos de contaminación impuestos por el ente regulador. Ya, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer según este enunciado? Según este enunciado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice, quién me dice que debemos hacer en este problema? Fíjense que ahí está la pregunta, dice, minimizar las emisiones de NOx. Exactamente, exactamente como dice Joaquín ahí, no es minimizar los costos, es minimizar las emisiones. Y por lo tanto, yo en vez de hacer el proceso de optimización con Lagrange, lo voy a ocupar Lagrange, dado que aquí no tengo una función de pérdida, ¿ya? Así que ahí me aprovecho y ocupo inmediatamente. Aunque capaz que alguno de ustedes me diga, ¿saben qué? Yo me aprendí de súper buena manera el método iterativo, así que voy a ocupar el método iterativo para resolver este problema. Perfecto, ¿ya? De todas maneras, en la prueba, dado el tipo de prueba que estamos haciendo, yo debiese decirle, resuélvalo por esto, porque el proceso de respuesta o de entrega de resultados va a depender de la metodología, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que yo tengo que meter a Lagrange son estas funciones de emisiones, y me dice que debo considerar estas restricciones tanto de límites de potencia como restricciones medioambientales. Entonces, vamos con este problema que yo se los había enunciado, yo les había mencionado, incluso en este ejercicio que estaba al principio, que uno incluso podría hacer el despacho de emisiones, ¿verdad? Habíamos visto este personaje que solamente le interesaban los costos y otro que solamente le interesaban los temas medioambientales. Entonces, la idea era, dependiendo de cuál es la visión, cuál es la respuesta que debiésemos dar. Así que por eso que yo establezco aquí el sistema de ecuaciones que rigen la relación de NOx, los valores de potencia. En este caso estoy con una demanda de 250 megawatts, no me equivoqué, ¿verdad? 250, ahí está. 250 y saco los valores de potencias. 58, 162 y 29.72. Entonces voy a mirar aquí las restricciones y en términos de límite de potencia, entre 10 y 100, 10 y 100 y 10 y 80. Así que desde el punto de vista de las eh, eh, emisiones, desde el punto de vista de las emisiones, yo tengo que la central número 2 es la que no cumple. Entonces, esta solución que yo tengo aquí, por eso le puse aquí como solución P1, P2 y P3 no cumple, dado que P2 está sobre el límite. El P2, el límite era de 100. Entonces, para eso, bueno, primero, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Lo que me está diciendo es que la central número 3
le están entregando o le están permitiendo generar poquito, 29, y a la central número 2, 162. Es porque desde el punto de vista de las emisiones, la central número 2 es la que menos contamina respecto del resto. Y la que más contamina respecto, la que le sigue, digamos, sería la central número 3, ¿ya? Dado sus factores que tienen ahí. Es por eso que la central número 3 le dejan un valor chiquitito. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es tratar de fijar entonces la central número 2 a su máximo, ¿ya? Es la que menos contamina, así que la voy a tener que tratar de hacer producir lo más que se pueda. Entonces, dado que voy a fijar la central número 2, es que entonces elimino de este sistema de ecuaciones las filas y las columnas asociadas a la 2 y me queda un sistema de ecuaciones para poder repartir los valores de P1 y P3. Resuelvo nuevamente mi sistema y me queda que P1 tiene que entregar 83.36, la P3 me tiene que entregar 63.3 y la P2 que ya teníamos aquí con 100. Así que con esto yo evalúo, ya evalúo mis condiciones térmicas y las condiciones térmicas 83, 100 y 63, 83, 100 y 63, todas las cumplen. Pero ahora debo evaluar las condiciones medioambientales máximas. Así que hago la evaluación y me da que la central 1 está sobrepasada en este caso. Fíjense cómo se me sobrepasa aquí la central, en términos térmicos, la central número 1. Así que nuevamente aquí lo que tengo que hacer es fijar la central número 1. ¿Cómo lo hago? Hago el sistema de ecuaciones, lo igualo al valor máximo para la central 1, que son 8500, ahí está. Lo igualo la central 1 con los 8500 y me da que entonces la central 1 como máximo puede llegar a suministrar los 82.02 megawatts. ¿Ya? Entonces con los 82.02 megawatts volvemos a hacer este mismo procedimiento. Aquí yo me salté esa parte, pero debo volver, fijo 82 y reparto el resto, que son 168, o sea, los 250 menos los 82 me da 168, y lo hago entre la central 1 y, no, entre la central 2 y la central 3. Con eso, la central número 2 me queda entregando 148 y la central número 3 me queda aportando 19. Y entonces me va a tocar fijar nuevamente la central número 2, igual como lo hice acá arriba. Así que por eso que la central 1 me queda en 82. Ahí está. La central número 2, fijada por el nuevo procedimiento en 100. ¿Ya? Y por lo tanto, el resto va a tener que ser entregado por la central número 3. Bueno, luego de eso, no me queda más que ya he revisado tanto los aspectos térmicos como las emisiones, es poder determinar la cantidad de emisiones totales. Ya yo no sé si se lo pedían aquí o lo agregué como cálculo, ¿no? Así como los valores máximos tienen minimizar para determinar la potencia y los costos que deben generar. Me pedían la potencia y los costos, y yo determiné la potencia y las emisiones. Pero aquí están los costos. Ahí está. Ya, aquí determiné las emisiones. Fíjense que todas están cumpliendo las emisiones que me dieron. Incluso las dos primeras están muy cerquita la primera en el límite máximo y la otra muy cerquita, 7.900 es el límite y estamos en 6.900. Y la que sigue está en 8.000 y su máximo son 7.903. Así que todas estarían cumpliendo sus límites de emisiones y sus límites térmicos, y aquí estarían sus costos totales. Fíjense que desde el punto de vista de la optimización, estos valores no son óptimos, porque pues tuvimos que movernos. Nos movimos aquí, desde el lado de las emisiones, dado que yo tengo una restricción, y nos movimos luego desde el lado de las restricciones que dicen relación con la parte de los límites térmicos. Así que este valor ideal que teníamos inicialmente en términos de emisiones, que era esta propuesta que tenía aquí, no pudimos llevarla a cabo dado que el límite térmico de la central número 2 es 100 y no 162. Así que estamos un poco corridos desde el punto de vista medioambiental, desde esa mejor solución, pero evidentemente tenemos ya una solución a este problema que cumple con los dos tipos de restricciones asociados a él. Bueno,
Como ya se dieron cuenta, agregué la respuesta del problema que yo les había dado para que lo resolvieran en casa y tres ejercicios más, todos ellos distintos. Podría haber seguido haciendo ejercicios, pero con otros números y no es la idea, sino que hacer una variedad más amplia de los distintos ejercicios que podrían aparecer ahí. Consultas. ¿Quién tiene consultas? Para los que llegaron más tarde, insistir que las láminas ya están disponibles en el aula, le puse versión 2 con los mismos cálculos que ustedes aquí están viendo. ¿Alguien tiene más consultas? Tenemos la prueba el próximo viernes. ¿No hay consultas? Ahí aparece una. Es de la materia anterior. Mira, déjame terminar de grabar aquí para que no se mezclen las cosas y te respondo tu consulta.